La Biblia dice que Él se mueve en medio de su pueblo, de la alabanza de su pueblo, de la adoración de su pueblo y de la exaltación. Y aquí en medio de ese lugar, en medio de cada persona, está el Señor obrando, bendiciendo y transformando. Amén. Dígale al que está a su lado: esta mañana vamos a ser bendecidos. Y de verdad qué tiempo especial y maravilloso este tiempo de congreso. ¿Cómo se llama el congreso? El remanente. A ver, ¿y cuántos son el remanente del Señor? Eso es. ¿Cuántos son ese remanente santo? Eso es lo que Dios está haciendo para esta temporada, es lo que Dios está manifestando y moviéndose. Y bueno, en este tiempo y en este espacio de la palabra, vamos a aprovechar al máximo para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos hable. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga, pero no oiga cualquier cosa. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios habla? Amén. ¿Cierto que sí? El Espíritu de Dios habla a cada corazón, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer que pide, que clama, que le busca, que está delante de él. La Escritura dice: el Espíritu de Dios habla a la iglesia, y cuando el Espíritu Santo habla, nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que prestar atención y nosotros tenemos que disponer nuestra vida para que Él obre. Amén. Así que vamos a aprovechar este tiempo para ministrar la palabra. El tema que el Señor nos ha dado, dirección del Espíritu Santo a través de la pastora, es el remanente santo. Pues bien, para este tiempo actual, yo no sé si me puedo mover o no, estoy aquí, ¿sí? Un poquito, bueno, ok, ahí. Para este tiempo no es noticia de que estamos viviendo circunstancias difíciles, ¿sí? Vemos en muchas naciones que hay guerra, que hay crisis económica. Vemos en muchos lugares y en muchos pueblos que hay gente siendo vulnerada en sus derechos, que hay puertas que se están cerrando de oportunidades, que hay economías tambaleantes y hay una serie de circunstancias que nos están mostrando que este tiempo, esos matices de dificultad, nos hacen entender que este es el tiempo anunciado. Amén. Es el tiempo profetizado y es el tiempo que ha estado escrito que se iba a manifestar en la tierra. Hay una degradación y una decadencia, no solamente en la humanidad, sino también en la misma tierra. Usted puede ver cómo la misma tierra, la naturaleza, los ríos, los océanos, los animales claman y piden que haya un cambio. Eso es señal de un sufrimiento que estamos viendo a nivel de toda la tierra y de toda la humanidad. Y en medio de esto, situaciones que años atrás y siglos atrás no se veían, que científicos no habían identificado, que no se había descubierto, hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo una necesidad mayor de que el Espíritu de Dios intervenga en el ser humano, en el corazón del hombre, en la mente del hombre, y venga para traer transformación. Los que estamos en este lugar, ¿hay alguien que venga por primera vez? Todos son de la casa. El niño, bienvenido, eso es. Pero los que estamos en este lugar somos parte del movimiento del Espíritu Santo. Somos iglesia. Dígale al que está a su lado: tú eres iglesia. Eso es, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo, esta casa, esta iglesia y muchas más alrededor del planeta. Somos el cuerpo que está manifestando la obra y la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en la tierra. Así que la iglesia no puede agonizar para esta temporada. La iglesia no puede vivir a la par de lo que el mundo está viviendo. La iglesia no puede vivir la guerra que el mundo vive afuera. La iglesia no puede tener el frío que la gente tiene afuera, porque la Escritura dice que el amor de muchos
se enfriará. Entonces la iglesia es la diferencia que Dios está poniendo en la tierra. En la escritura nos llama sal y luz de la tierra. Haremos la diferencia en medio de una sociedad, en medio de una humanidad que está agonizando, que está en dificultad, que está en desastres terribles, que está en un frío moral, espiritual terrible. Pero para eso Dios levanta la iglesia. Levante su mano y diga: Dios me levanta a mí como iglesia para que yo sea ese remanente santo en la tierra. Amén. Entonces tenemos gente muchas veces dentro de la iglesia con preguntas sin respuestas, sin rutas claras para caminar y para avanzar. Y por eso Dios hoy está interviniendo el pueblo, la iglesia del Señor, y está trabajando en la iglesia, porque mientras no ocurra en la iglesia, no va a ocurrir afuera. Si el cambio no viene acá, si el cambio no empieza, yo no sé cuántos padres hay acá, cuántas madres. Amén. Yo soy mamá de tres chicos ya están creciendo. Y mientras el cambio no empiece por nosotros, no esperemos que ellos manifiesten, que ellos muestren cambio. El cambio que estamos esperando afuera, que mucha gente marcha, que mucha gente pide a gritos, tiene que empezar por uno que está siendo enseñado, entrenado, preparado, corregido, por uno que está escuchando la voz del Espíritu en la iglesia. Y ahí en cada uno de nosotros veremos cómo Dios empieza la transformación. Quiero decirle esta mañana que nosotros somos parte de la transformación. Usted es parte de la transformación de una familia. Porque tenga hijos, no tenga hijos, esté casado, no, sea soltero, separado, divorciado, viudo, viuda, no sé, pero usted hace parte de un núcleo. Hay gente a su alrededor que está esperando la manifestación, que está esperando que usted se levante como un remanente santo, que está esperando que usted tenga una voz diferente, que está esperando que usted tenga una conducta diferente, que está esperando que usted tenga una manifestación diferente a lo que todo el mundo está viendo afuera. Y es ahí donde Dios llama a la iglesia, donde Dios levanta un remanente, donde Dios prepara un pueblo para que ese pueblo pueda ser el rostro, pueda ser la cara y pueda ser la voz de Dios acá en la tierra. Amén. Así que usted hace parte de eso. A ver cuántos se alegran, cuántos pueden dar palmas a ese rey que lo llamó, que lo ha hecho remanente, que lo ha hecho parte de esta misión. Es una misión en la que estamos y es la de ser remanente en la tierra. Amén. La palabra remanente es la palabra o la definición o el concepto, es parte de algo. Es algo que queda o algo que se reservó, algo que está reservado, algo que está escogido. En hebreo, en la escritura, la palabra remanente, que es nombrada más de 28 veces, pero exactamente en el libro del profeta Miqueas aparece la palabra remanente por allá en el capítulo 5. Esta palabra en el original hebreo es la palabra sherit. Y esa palabra significa restante o sobreviviente. Quiere decir que el remanente del Señor es aquel que ha quedado después de algo. Bíblicamente y a través de la historia encontramos que Dios llamaba el remanente a aquellos que quedaban de una guerra, de una deportación, de una repatriación, cuando el pueblo de Israel por miles de circunstancias era disperso, cuando el pueblo de Israel huía de sus enemigos. Siempre Dios se reservaba un remanente. Usted recordará la historia del profeta Elías, por allá en Reyes capítulo como 17, cuando él se enfrenta no solamente a Jezabel desafiándola, sino a los profetas de Baal y de Acera. Y de pronto, después de esa gran victoria,
de exterminar y acabar con todo eso que estaba dañando la nación, Elías sale y huye a una cueva. Él sale aterrorizado por la amenaza de Jezabel, y cuando empieza en su queja delante de Dios, cuando empieza en su momento de depresión, podríamos decirlo así, él le dice al Señor: es que solo yo he quedado. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y ¿sabe algo? Dios siempre tiene una reserva. Diga conmigo: reserva. Dios siempre tiene una reserva en la familia. Dios siempre tiene una reserva en la economía. Dios siempre tiene una reserva en la iglesia, en el pueblo. Dios tiene una reserva, y esa reserva es aquella que la Escritura llama el remanente. Es los que han quedado después de una gran batalla. Es los que no se rindieron. Es los que no desertaron, es los que no desistieron frente a la oposición, frente a la dificultad, frente al problema, frente a la crisis. Mucha gente en la crisis sale corriendo, mucha gente en la crisis huye, mucha gente en la crisis no ve la salida, y lo más fácil es tirar la toalla. En una empresa lo más fácil es decir: no continúo, no voy. Es más fácil cerrar que permanecer. Es más fácil huir que enfrentar. Y entonces, como Dios conoce nuestra conducta, como Él sabe cómo operamos y cómo actuamos, Él preparó un pueblo, un remanente, para que la tierra no se pierda, para que la humanidad no se pierda, para que el mundo no se pierda. Debe levantarse un remanente santo que lleve la voz de Dios a cada lugar y a cada rincón donde hoy hay necesidad, porque el remanente no va a huir, el remanente no se va a amedrentar, el remanente no se llena de temor, el remanente enfrenta, el remanente está en pie, el remanente permanece firme hasta ver la obra de Dios en la casa, en la familia, en el matrimonio, en la economía y en el corazón del ser humano. Por eso hoy usted debe sentirse privilegiado, porque usted hace parte de un remanente escogido, de un remanente que ha sobrevivido, de un remanente que ha perseverado y ha sido contado dentro de los que Dios tiene para esta última temporada. Amén. Mire, yo empecé diciéndole que estamos en un tiempo nada fácil, y bíblicamente es la última dispensación. Y en esta última dispensación usted verá cosas terribles. Usted verá, es que ya lo estamos viendo, cosas que, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que alguien pueda actuar de esa manera? ¿Cómo es posible que alguien atente contra su propia familia? Estamos viendo, se lo ve en las noticias, hijos que matan, violentan a sus propios padres, padres que abusan de sus propios hijos, una degradación sexual, moral, y ya uno dice: ¿a dónde va a ir a parar el mundo? Pues, ¿qué más se puede esperar? ¿Qué más podemos ver? Lo estamos viendo a través de las redes sociales, lo estamos viendo a través de las noticias, lo vemos en las instituciones educativas. Yo hacía un análisis en estos días y yo decía, ya cuando yo estaba en 11, yo me acuerdo, hace años, no eran los mismos ideales, los mismos intereses que uno tenía en ese momento a lo que tienen hoy los chicos que están terminando una secundaria. O sea, se ve una afectación realmente, y se ve una ola de las tinieblas operando en la tierra, porque hay cosas que son fuera de lo normal. Y sabe, para esta temporada se van a ver cosas que pueden coger más fuerza,
Pero frente a eso, la iglesia tiene que estar preparada. Por eso usted ha venido esta mañana, usted vino el día de ayer y usted viene cada domingo y cada reunión, cada que se reúnen los santos en este lugar, a ser entrenado, a ser preparado. El salmista decía: adiestra, Señor, mis manos para la batalla. Prepárame para lo que viene. Que Dios prepare tu vida y tu corazón para levantar tus hijos, para levantar tu familia, para levantar tu casa, para levantar tu economía, porque en medio de las tinieblas y la oscuridad, cierto, dice el profeta Isaías, que sobre ti resplandecerá la luz, sobre el remanente, sobre la iglesia, sobre el pueblo, luz resplandecerá. Y aunque usted vea crisis afuera, usted adentro, y mire, adentro le digo, acá adentro, usted podrá tener libertad, usted podrá tener salud, usted podrá tener sanidad, usted podrá tener el pensamiento claro. No va a vivir bajo la opresión del mundo. Hoy la gente visita clínicas, psiquiatría, psicología, neuropsicología. Están diagnosticando a los niños desde los 3, 4 años con síndromes que antes no existían. Quieren paralizarlos con medicina, quieren declararlos con cantidad de circunstancias. Pero mientras usted permanezca en el Señor, usted va a ver que en su casa, en su descendencia, hasta la 3ª y 4ª generación, la bendición de Dios vendrá y quebrantará todo lo que haya querido establecerse sobre la tierra. Y ahí es donde usted se tiene que levantar, porque si usted cree a la noticia, porque si usted cree a la voz contraria, porque si usted se pone en acuerdo con cada cosa que el enemigo saca, con cada locura que el mundo está exponiendo hoy, entonces usted va a terminar en la misma ruta y en el mismo camino. Hoy he venido comisionada por Dios para hablarle a usted que es el remanente, y el remanente es diferente. Dígale al que está a su lado: el remanente es diferente, tiene una cara distinta, tiene una voz diferente, tiene un sentir distinto. No somos los del montón. Yo no sé si usted se acuerda, en alguna ocasión, cuando dice el Evangelio de Juan, que Jesús está hablando de sí mismo como el pan de vida. Y cuando Él empieza a dar la enseñanza, está en la sinagoga. Y en ese lugar, muchos de sus discípulos se asustan y dicen: pero qué enseñanza tan fuerte. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Que Él es el Padre, que si lo vemos a Él, vemos al Padre, y que Él es el pan de vida. Nadie entendía. Y la gente se empezó a confundir porque eran multitudes las que le seguían. Los fariseos y los saduceos empezaron a acusarle, pero Él se dirigió a los 12 y a los 12 los miró y dijo: ¿también ustedes están pensando en abandonarme? Y ahí es la famosa frase de Pedro, que él dice: no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús continuó su camino, pero sabe, dice la Escritura, que ya muchos de ellos no le seguían, porque el remanente marcará la diferencia en la tierra. El remanente hará ver los principios, la justicia, la verdad en medio de una tierra que se hunde en corrupción, en engaño, en mentira. El remanente santo es aquel que se hace distinto, que se hace diferente. Si en su trabajo todos mienten, todos engañan, todos se untan la mano de algo, entonces usted fue llamado a ser remanente, pero no solo reserva. La Biblia dice remanente santo, y el santo es el apartado, el santo es el que se purifica, el santo es el que no está contaminado, es el que no está mezclado, es el que está limpio. El santo es el que ha sido purificado. Amén. Entonces Jesús los confronta y les dice a sus discípulos: entonces ustedes también eran los más cercanos. Mire, hay mucha gente que hoy se dice cristiana. Hay mucha gente hoy que dice ser creyente.
Hay mucha gente hoy que le puede decir a usted, sí, yo oro, yo creo, pero hay muchísima gente que no quiere vivir conforme Dios nos está enseñando en la palabra. Y el remanente, yo traje aquí unos punticos, tiene unas características. Diga conmigo, el remanente sobresale por algunas cosas que vamos a ver esta mañana. Número 1, yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice la escritura, vamos a leer acá. Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido como fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlo. ¿La tienes en Reina Valera? Eso, vamos a verla ahí. Así también, aún en este tiempo, esa es otra, pero la versión dice, ha quedado un remanente. Ahí está. Así también en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el remanente, una de sus características es que fue escogido por gracia. El que usted y yo hoy seamos parte de este remanente que Dios está levantando, miren, en cada nación, en Colombia, en Suramérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África. Usted no se imagina lo que Dios está haciendo. Dios está levantando un remanente santo y somos parte de ese remanente. Y ese remanente Dios lo ha escogido y lo ha levantado. Diga conmigo, por gracia. Y es la gracia que es el regalo de Dios, que es un regalo inmerecido. En el mismo contexto de Romanos, el apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí no es el que haga más, el que se vista mejor, el que lleve más años, el que conozca más tal vez la teología, la palabra, o el que tenga más estudios. Aquí es por gracia. El remanente fue escogido por la misma gracia, por el mismo favor y por la misma misericordia de Dios. Quiere decir que usted y yo fuimos llamados y escogidos porque Él en su inmenso amor, en su inmensa gracia, nos escogió, nos miró, puso su mirada sobre su vida, puso su mirada en su casa, puso su mirada en su familia, y Él dijo, yo creo que contigo puedo hacerlo. Yo creo que a través de ti puedo hacerlo. Yo creo que detrás de ti se puede levantar un remanente santo. Yo creo que tu descendencia, tus hijos pueden heredar. Yo creo que a través de ti puedo levantar una estirpe, puedo levantar una herencia en la tierra y por la eternidad. Quiere decir que no es porque yo más haga o menos haga. Él me llamó por gracia, Él me puso por gracia, Él me salvó por gracia, Él metió su mano al lodo, al foso, a lo profundo de donde yo estaba por gracia. Él te miró por gracia, Él miró la depresión, la enfermedad, la crisis, Él miró sí la crisis de identidad, la soledad, lo que tú vivías y pasabas, y por gracia dijo, este y esta es mío, y te llamó por gracia. Aquí no hay cuánto más yo pueda hacer para que Él me ame más o me escoja. Aquí hay uno que por gracia y por amor nos escogió, nos llamó, nos limpió, nos hizo sus hijos, y como
como dice la parábola, nos puso anillo, calzado, mató el mejor becerro, preparó fiesta y dijo: este es mi hijo amado. Amén. Y eso es usted hoy. Eso es la iglesia, escogidos por gracia. Entonces, si empezamos pensando en el remanente y entendemos que es por gracia, usted ya no va a tener temor de que yo voy a fallar, de que Señor yo no voy a poder. ¿Sabe? Hay gente, pastora, cuando empezamos la obra, cuando estamos formando líderes, cuando estamos entrenando a la gente, hay mucha gente que dice: es que yo quiero pero me da miedo. Es que de pronto yo no voy a ser capaz. Es que a mí me da pena. Es que yo no tengo la capacidad. No, es que yo he visto otras personas y yo comparado a esas personas, yo no podría lograrlo. Y nos llenamos de temores y nos llenamos de miedo y nos dejamos llenar el corazón de tantos argumentos que pasa el tiempo y nunca damos el paso de servirle al Señor. Pero sabe, hoy esa palabra puede liberarle. Romanos capítulo 11, versículo 5. Es por la gracia que fuiste escogido. Es por la gracia de Dios que fuiste llamado. Es por la gracia de Dios que fuiste apartado, que fuiste hecho parte de un remanente. Porque si es por gracia, Él entonces va a operar a través de tu vida. Si es por gracia, Él va a arreglar todo asunto que estaba inconcluso. Si es por gracia, Él va a sanar toda herida que había en tu corazón. Él va a cambiar todo pensamiento o todo argumento incorrecto, que eso no nos deja avanzar. Si es por gracia, el Espíritu Santo de Dios obrará en tu vida, obrará en tu casa, obrará en tu matrimonio, obrará en tu familia. Hay gente que no se siente digna. Yo no tengo un matrimonio, yo no tengo una familia ejemplar, yo no he podido lograr esto y esto y esto y aquello. Pero sabe, mientras usted siga pensando que depende de usted, tal vez usted fracasará. En el momento en que usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo de que Él obre, que usted le diga: Espíritu Santo, yo no he podido cambiar esta situación, yo no he podido cambiar esta actitud, yo no he podido cambiar mi casa, mis hijos, mi relación, no he podido. Pero hoy abro la puerta para que tú lo hagas. En ese momento tú dejarás que la gracia actúe, porque no será por tu mérito, por tu esfuerzo, por tu capacidad. La Biblia dice: no depende del que quiera ni del que corre, sino de Él que tiene misericordia. Y cuando usted clama la misericordia de Dios, nos toca clamar la misericordia. El remanente clama la misericordia por sus hijos. El remanente clama la misericordia por la casa, por la iglesia, por el pueblo, por los adoradores, por los pastores, por los ministros. Cuando clamamos la misericordia, que Dios siempre esperó antes de un juicio: el arrepentimiento del pueblo y del corazón del hombre. Pero lastimosamente el orgullo podía más. El orgullo podía más. Consumía el pueblo, consumía el corazón del rey, consumía el corazón del profeta, consumía el liderazgo. El orgullo echaba a perder la obra de Dios. No es mi mérito, no es lo que yo haga, no, es que tú lo hagas. Por eso dice la Escritura: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando usted reconoce que usted no puede, cuando usted reconoce que hasta ahí llegó, que ya no hay más fuerzas, que se rinde, que humanamente no lo va a lograr, entonces usted abre la puerta para que Él venga y en medio de la dificultad Él le muestre su gracia, su gloria y su poder, transformando y levantando como lo ha hecho a través de la historia. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, lo primero que usted tiene que saber esta mañana es que el remanente fue escogido por gracia. Y la gracia de Dios cubre su vida esta mañana.
amén. Cubre su casa, cubre su familia, y oro para que usted sea habilitado, para que usted sea habilitada. Levante su mano para que la gracia de Dios le ayude en todo conflicto, para que la gracia de Dios venga sobre su vida y lo posicione, para que la gracia de Dios lo establezca donde usted tiene que estar, en el lugar donde usted debe estar, que la gracia de Dios lo ponga. Y si usted necesita hoy cambio, transformación, que la gracia de Dios le alcance y le permita ver en su vida su gloria. Tuvimos a un Saulo terrible, era asesino. Yo, cuando el juicio de Garavito, escuché a mucha gente decir: ¿y si será posible la salvación para ese hombre? Yo escuché muchísima gente cuestionar, criticar, porque en algunas ocasiones él salía con la Biblia, él decía que iban a orar allá con él, que le habían compartido el Evangelio, y mucha gente dudaba de esos cambios. Pero yo veía, uno como ya conoce hoy quién es Saulo, Pablo, el apóstol, cuántas cartas escribió, qué tanto hizo, entonces ya uno tiene la imagen de lo último que fue su vida. Pero cuando vamos a lo que él era antes de su encuentro con Cristo, podemos ver una persona que estaba llena de odio, llena de resentimiento, que era capaz de asesinar, de quitarle la vida a otros. ¿Y sabe algo más terrible? Dice la Escritura que él se paraba al lado, como lo hizo con Esteban, viendo cómo lo apedreaban, viendo cómo él perdía su vida y viendo el sufrimiento de los demás. O sea, Saulo no era normal. Saulo era una persona terrible, tal vez con una psicopatía muy fuerte, tal vez con hambre y con deseos de muerte, de sangre, de venganza. No era un individuo para la sociedad, no calificaba para vivir o habitar en armonía. ¿Usted vio la noticia hace 8 días de Cundinamarca? Del vecino que tuvieron que sacar. ¿Sí la vio? No sé si la vio, pero a mí me pareció terrible. En mi vida yo había visto algo así. O sea, no solo cómo actuaba el hombre, sino cómo responde la vecindad, cómo le voltearon el carro, le estropearon, le dañaron, o sea, también afectaron. Y sabe, en este tiempo es lo que usted va a ver en el corazón del hombre. Y como Saulo probablemente era como uno de ellos que no podía habitar en comunidad, porque era un hombre irascible, era un hombre que estaba totalmente en sus pensamientos y en su corazón desenfocado y desorientado. Pero como la gracia de Dios le alcanza. Por eso la gracia de Dios es hermosa, es maravillosa. Y siempre que usted vea una situación difícil, siempre que usted vea una persona difícil en casa, todos tenemos una persona difícil, ¿cierto que sí? Todos tenemos a alguien cercano o medio cercano que va a ser difícil para convivir, para llegar a acuerdos, para conversar, para tantas cosas. Pero ahí siempre diga: Señor, que venga tu gracia, que tu gracia le alcance. Tu gracia puede hacer de él una persona diferente. En tanto que eso ocurra, yo soy remanente, y este remanente vive por la gracia de Dios. Así que usted se va a levantar con esa sola característica: declarar, creer, confesar y vivir como un remanente que fue llamado por gracia. Amén. Lo segundo que vamos a ver de un remanente es que todo remanente vive oposición. Diga conmigo: oposición. Miqueas capítulo 5 tiene unas promesas muy especiales para el remanente. Miqueas capítulo 5 versículos 7. Entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones.
será como un rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. ¿Usted ha tratado de detener la lluvia? Mire, ponemos techos, cubiertas, y lo que más sufre cuando hay temporadas como estas de invierno es que el agua busca por dónde meterse. ¿Cierto que sí? Algún día un arquitecto me dijo, haciendo una construcción, me dijo, el agua hay que dejarla correr. Siempre usted tiene que pensar y diseñar cuando ve una construcción donde usted tenga canales, donde usted tenga salidas, donde el agua pueda correr. Nunca busque detener el agua, contenerla o atraparla. Siempre tiene que dejar que fluya. Y sabe, la escritura en esta nueva traducción viviente, el versículo 7 dice que el remanente que quedó, este remanente será como rocío y como lluvia que cae, la cual nadie puede controlar y detener. La iglesia de Cristo opera bajo un sistema que es el sistema del reino de los cielos. No hay hombre, no hay gobierno o no hay sistema contrario que pueda detener la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora dice la palabra, ni que lo pueda controlar. ¿Sabe? El remanente será levantado por el Señor. Su vida será levantada por el Espíritu Santo para que usted sea indetenible, para que su vida sea indetenible y para que usted opere bajo el principio del reino y nadie venga a controlar. Es decir, todo yugo de opresión, todo yugo de esclavitud. Israel vivió en Egipto por años y años y Egipto ejerció dominio y control sobre Israel. El pueblo hebreo clamó a Dios y Dios escuchó el clamor, y en el clamor el Señor se reveló y se manifestó y trajo libertad, rompimiento de un sistema, quebrantamiento de un sistema para que Israel se levantara solo a operar en el control del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el remanente, sigamos la lectura, versículo 8, que quedó en Israel, ocupará su lugar entre las naciones, será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de las ovejas y cabras, que se abalanza sobre ellas y las desgarra sin que nadie las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados. Si bien al remanente se le presenta la oposición, se levanta el enemigo, usted verá como haya gente que contra su vida quiera y procure el mal, gente que vendrá para oponerse, que vendrá para entorpecer el camino, la obra y lo que usted está haciendo. Pero el remanente tiene promesa que frente a la oposición él tendrá la victoria. Diga conmigo, tengo la victoria en Cristo Jesús. Cualquiera que sea la oposición, cualquiera que sea hoy su lucha, acuérdese que usted es un remanente, y Miqueas capítulo 5 dice que nada lo detendrá. La oposición no lo detendrá. La oposición no detuvo a Esdras. Se levantó Gesem, Sanbalat, Tobías, se levantó los gobernadores de alrededor cuando Nehemías estaba reconstruyendo las murallas. Siempre que hay un remanente que es un avivador, que es un transformador, que es uno que marca la diferencia, siempre habrá gente que se levante, siempre habrá gente inducida, movida por alguien, movida por un comentario, por chisme, por cizaña, por intriga, por envidia. ¿Sabe que el Valle del Cauca en Colombia es uno de los departamentos catalogados
como de los más difíciles para hacer empresa, de los más difíciles para que el emprendimiento funcione, porque dicen las estadísticas que hay demasiada envidia y que es muy difícil, a diferencia de Antioquia, que haya apoyo, asociación y que haya cooperación cuando alguien se está levantando, cuando alguien está emprendiendo, cuando alguien está empezando. Y sabe, eso ocurre al remanente. El remanente verá ese tipo de oposición, pero siempre tenemos que tener en la mira que Él es el que persigue a nuestros enemigos, nos da la victoria, nos hace indetenibles, nos levanta por encima de la oposición, y como Nehemías terminaremos la obra que nos ha sido entregada, esa misión, esa familia. Como padres tenemos muchos temores, ¿cierto que sí? ¿Sí será que mi hijo? ¿Sí será que mi hija? ¿Sabe? Hoy esta generación ya no quiere tener hijos. Ellos prefieren los gaticos y los perritos. Y alguna vez hablé con alguien cercano y le dije, pero cuéntame, ¿pero por qué te vas a privar de esta belleza? Yo tenía mis hijos pequeños, mira, y yo le compartía. Y me decía, no, yo no quiero traer niños a este mundo a sufrir. Y bueno, hay muchos argumentos que se están levantando, pero ¿sabe algo? Ese remanente, que también es nuestra casa, tiene una promesa, y finalmente esos temores se van a ir, porque vamos a lograr que estas generaciones, que estos pequeños, que estos que han sido encomendados en nuestra mano, pasen al otro lado y pasen por encima de la oposición. Nehemías terminó, Nehemías lo logró, los enemigos quedaron mejor dicho, que se iban de espalda, porque no podían creer que este hombre se hubiera levantado y con pocos recursos, con poca ayuda y con poca gente lo hubiera logrado. Sabes, lo poco en tus manos, lo que hoy tú ves poco, lo que hoy tú ves mínimo, lo que hoy tú ves que no te alcanza, en las manos de Dios se convierten en la alimentación de 5,000 personas. Los pequeños peces y panes que traían un jovencito en las manos de Dios, lo que hace la bendición de Dios en su vida, en su economía, en su casa y en sus hijos, es que eso que parece poco, pequeño e indefenso se convierta en el alimento, en la respuesta y en el milagro que ayudará a miles y a miles en la tierra. Eso es lo que hace Dios. Así que sin temor a la oposición. Lo tercero, y ya voy cerrando, es que el remanente, como se los dije al principio, es sobreviviente. Así que si tú estás aquí esta mañana, es porque tú has sobrevivido. Es lo más probable que tú sobreviviste tal vez a un abuso. Sobreviviste a la crítica, sobreviviste al temor, has sobrevivido al desánimo que ha querido apagar la luz del gozo, de la alegría, de la felicidad de la vida. Has sobrevivido a la adversidad y a las tinieblas. Has sobrevivido a algún evento. Tal vez haya alguien aquí que se divorció y que en ese pleito o en ese divorcio vio perder su vida, vio perder su futuro, vio perder todo. Pero sabe, usted está hoy aquí, usted puede decir, yo soy sobreviviente, porque aunque eso quiso tragarme, aunque quiso aplastarme, tal vez haya aquí alguien sobreviviente de cáncer, de una enfermedad terminal, de un diagnóstico tal vez de demencia, de locura, de bipolaridad, de depresión, pero usted puede levantar hoy su mano en este lugar, levantar adoración, levantar alabanza, levantar intercesión de gratitud para decir, Señor, me has hecho un sobreviviente de las circunstancias, un sobreviviente en la tierra, y por eso hoy más que nunca afirmo mi fe, afirmo mi adoración, afirmo mi declaración, afirmo mi santidad para ti, porque hoy me levanté de lo que quería matarme. La Biblia está llena de sobrevivientes.
Jefté fue un sobreviviente. David fue un sobreviviente. Noemí fue una sobreviviente de la crisis económica, de la crisis moral, de la crisis religiosa. Ella, Noemí, se levantó habiendo perdido sus hijos, su esposo, su herencia, su dignidad. Todo lo había perdido, pero ella se levantó y se hizo una sobreviviente para ver en la tierra algo mejor. El que sobrevive a aquellas cosas que quisieron aplastarte, el que sobrevive a aquellos gigantes que querían enterrarte, es porque Dios lo prepara para que usted provoque en la tierra, para que usted geste en la tierra y para que usted dé a luz en la tierra algo mayor de lo que quiso enterrarlo. Es decir, el gigante Goliat fue la plataforma de David para que él llegara al palacio. Entonces usted hoy es sobreviviente, como en la escritura muchos de los que encontramos fueron sobrevivientes de crisis, de hermanos, de familia. Sí, pero ¿por qué? Yo esperaba lo mejor. José pudo levantarse a decir, pero ¿por qué yo esperaba que mis hermanos me amaran, que mis hermanos me aplaudieran, que mis hermanos me apoyaran, que mis hermanos me llevaran hasta lo que el sueño me había mostrado? Pero lastimosamente muchas veces en la vida no es así. El que tú quieres que te ayude no te ayuda. El que quieres que te aplauda te entierra por detrás la lanza. El que tú piensas que está contigo te traiciona. Jesús lo vivió. Se sentó a la mesa con 12 y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. El que mete la mano al plato conmigo era Judas Iscariote. En la vida viviremos circunstancias, pero dice la escritura, no serán para muerte, serán para vida, y eso te hará un sobreviviente. El remanente sobrevive a la crisis, el remanente sobrevive al temor, el remanente sobrevive a la traición, al desánimo, al frío que hoy estamos viviendo, porque el remanente es sobreviviente para continuar con la misión, con el propósito y con el llamado. Y lo último que quiero decirle, y es la cuarta característica, es que el remanente finalmente es santo. Diga conmigo, el remanente es santo. Juan capítulo 17, versículo 17. Y la santidad tiene que ver con que somos apartados, escogidos, pero también con que somos purificados. O sea, no nacemos santos, somos santificados a través de la obra redentora de Cristo. Es la santificación. Y en este proceso nosotros podemos decidir si permanecemos en esa santidad o si no lo hacemos. Y ahí es donde se van a ver influenciadas nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar del otro, nuestra forma de proceder frente a la necesidad también, ¿sí? Vamos a empezar a ver en nuestra vida muchas cosas que son las que Dios quiere de un remanente santo. Juan capítulo 17 dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad, ¿sí? Santifícalos, es la versión tradicional. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y yo quiero cerrar con esto, sin entrar en mucho detalle, pero sí dejando una gran puerta para que usted, iglesia, hoy entienda que la única forma de santificarnos
es a través de la palabra de Dios. Que la palabra debe ser el fundamento de todo creyente. Que la palabra, que es el mismo Cristo, Cristo es la palabra, es la verdad, y Él se revela a través de las Escrituras. Cristo no está solamente en los 4 evangelios o en el Nuevo Testamento. Usted podrá ver reflejado a Cristo de Génesis a Apocalipsis, en los libros poéticos, sapiensales, históricos. Usted encontrará la obra de Cristo poderosamente activa en la tierra. Así que usted puede ser hoy ese remanente que se levanta, que quiere decirle al Señor: yo quiero más de ti, yo quiero más de tu palabra, yo quiero más de tu verdad. Y cada vez que usted conoce la palabra, usted está siendo santificado. Cada vez que usted se acerca a la Escritura, usted está siendo moldeado, transformado, cambiado. Los argumentos que traemos por herencia, los argumentos que traemos por cultura, los argumentos que traemos por vivencias y experiencias empiezan a ser ubicadas donde tienen que ir. No pueden regir mi vida, no pueden dominar mi vida, no pueden dominar mi casa, mi familia, la forma en que crío, en que enseño, en que instruyo, porque para eso nosotros tenemos un modelo de vida y está en la palabra. El remanente santo es un pueblo entrenado en la Escritura, que sabe manejar, que sabe dominar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que puede levantarse en cualquier batalla y sacar la espada y ver la victoria, porque conoce la palabra de Dios. Quiere decir, para cerrar esta mañana, que Dios está preparando su vida. Póngase de pie, póngase de pie. Dios está preparando su casa también, para que juntos seamos ese remanente que con la mayor altura, mire, cual embajador lo haría, cual gobernante o dignatario de una nación. Pues la Escritura dice que nosotros somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para contar, para transformar, para llevar, para impactar y para llegar a cientos y cientos que hoy necesitan este mensaje. Primero nosotros, primero mi vida, mi casa, mi familia, y luego hasta lo último de la tierra. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Yo no sé si los adoradores me pueden acompañar. Y queremos asegurarnos esta mañana de que tú eres el eje, el centro y el fundamento de nuestra vida. Que este pueblo que tú levantas, Señor, tiene plena confianza en ti, Señor. Que no busca al hombre, Señor, que va en busca tuya. Que corre a tus brazos esta mañana, como un hijo corre a su padre. Y oramos para que traigas un despertar, Señor. En esta última temporada, Señor, en esta dispensación, prepara nuestro corazón. Un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que te busque, que te honre, que te ame, Señor. Que no nos dejamos mover por las corrientes del mundo, Señor. Que no nos dejamos contaminar, Señor. Que no nos mezclamos, Señor. Que sabemos que nuestra victoria y nuestra verdad está en ti, en tu palabra, Señor. Edifica, Señor, este pueblo. Levanta de este pueblo líderes fuertes, Señor. Levanta, Señor, un movimiento de esta casa que pueda traer transformación a la mujer, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, Señor. Levanta una voz profética
profética de medio de este ministerio, Señor, que traiga pan al necesitado, que alimente, Señor, al que hoy está, Señor, en dificultad y en necesidad, que afirme al desvalido, que alcance las almas, Señor, que de este pueblo, de esta gente que tú preparas, Señor, salgan los próximos Nehemías, Señor, reconstructores de muralla, se levanten las Déboras, Señor, las que administran justicia al pueblo, se levanten los Jefté, guerreros, Señor, guerreros, Señor, guerreros de tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios de la gloria, por mover esta casa, Señor. Gracias por establecerla y gracias, Señor, porque tú multiplicarás en este lugar. No solamente los ministros y líderes, sino también los recursos, las finanzas, la salvación. Y cada día, dice el libro de Hechos, añadías los salvos. Gracias. Te adoramos. Somos transformados a tu imagen. Al mirar majestad. Gracias. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Gracias, Señor. Ven y llena esa casa con tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Ven y llena Gracias, Señor, por liberar, Señor, por restaurar y por sanar. gloria. Señor, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gloria, Señor. Cada casa, cada vida, cada familia. Gracias. Cada vida. Dile, Señor, gracias, porque tu gloria, Señor, crecerá en mi vida, en mi casa. Gracias porque la obra que tú empezaste, tú la terminarás, la perfeccionarás, Señor, porque nada quedará a medias en mí, nada quedará a medias en mi casa, en mis hijos, nada quedará a mitad de camino. Dígale, Señor, gracias, porque tu promesa, Señor, nos ha alcanzado y tu gracia, Señor, nos habilita esta mañana para continuar, Señor, en esta carrera de fe. Bendice cada casa, cada hogar, cada familia, Señor, y que tu gloria, Señor, inunde, Señor, nuestra casa.